Hoy nos metemos de lleno en unos documentos bastante curiosos. Informes técnicos, perfiles de empresa, que hablan de tecnologías geofísicas muy avanzadas. Y también de un algoritmo predictivo con unas capacidades, bueno, que sonan casi a ciencia ficción. Exacto. Vamos a intentar desgranar un poco qué hay detrás de nombres como HREIPN o AFSIPLB y sobre todo de ese algoritmo, RALPH1. Ver la ciencia que dicen usar, sus aplicaciones, desde buscar petróleo a, bueno, a cosas mucho más sorprendentes. Pues empecemos por la parte geofísica, si te parece. Lo de HREIP y AFSIPLB. Entiendo que son métodos no sísmicos, ¿verdad? Usan electricidad, no explosiones ni vibraciones. Eso es. La idea base es medir cómo responden las rocas bajo tierra cuando les metes una corriente eléctrica. Usan dos conceptos clave. La polarización inducida. Espera, polarización inducida, ¿eso qué es exactamente? Pues, dicho fácil, es la capacidad que tienen algunas rocas o minerales para retener una pequeña carga eléctrica por un instante después de cortar la corriente, como una mini batería temporal. Vale, como una memoria eléctrica del subsuelo. Algo así, sí. Y el otro concepto es la anisotropía, que básicamente significa que la resistencia eléctrica de la roca no es igual en todas las direcciones. Cambia si mides en horizontal o en vertical, por ejemplo. Entendido. O sea, buscan patrones eléctricos específicos bajo tierra. Justo, son como huellas eléctricas. ¿Y el AFSIP-PLB, que tiene un nombre imposible? Sondeo anisotrópico de frecuencia con polarización inducida en haces láser. Pues sí, mejor nos quedemos con AFSIP-PLB. Pues eso. Según las fuentes, es una versión más sofisticada que ya mete satélites, láseres, incluso unos bucles magnéticos para enviar y recibir señales de muy baja frecuencia. ¿Y lo más llamativo de estos métodos? La profundidad que afirman alcanzar. Hablan de hasta 10 kilómetros. 10. Eso es comparable a la exploración sísmica, que es la potente, pero mucho más profundo que los métodos electromagnéticos convencionales. 10 kilómetros. Impresiona. ¿Y a esa profundidad qué buscan? ¿Solo petróleo y gas? Principalmente hidrocarburos, sí. Pero ojo, los documentos también mencionan depósitos de agua salada, que a veces están asociados, y hasta chimeneas de kimberlita. Ah, las kimberlitas, donde pueden aparecer diamantes. Exacto. Describen trabajos de campo bastante complejos, con tendidos de cables que pueden ser de kilómetros, generadores muy potentes, bueno, logística importante. Vale, tenemos los datos eléctricos del subsuelo profundo. Pero, ¿cómo se interpreta todo eso? Supongo que ahí entra el famoso algoritmo RALPH1. Ahí le has dado. RALPH1, que significa Reflection on Actions of Lorentz Forces. Lo desarrolló Vadim Chernov. La idea central, según explican, es usar un modelo matemático basado en las fuerzas de Lorentz. Las de la física, la interacción entre electricidad y magnetismo. Esas mismas. Para, digamos, mapear las características de lo que sea que estés estudiando basándose en esas interacciones electromagnéticas. Y aquí es donde las fuentes se ponen interesantes. Afirman que RALPH1 es la clave para resolver el problema del observador en física cuántica. Casi nada. Sí. Es una afirmación, bueno, muy audaz. Dicen que este modelo matemático puede sustituir al observador en experimentos como el de la doble rendija. Habría que ver qué dice la comunidad científica de esto, claro. Desde luego. Pero volviendo a la geofísica, ¿cómo lo aplican? Pues analizando esos parámetros eléctricos que miden con HRIP o AFPCLB, la resistibilidad, la polarizabilidad, la anisotropía. Con eso, dicen, crean mapas 3D súper detallados del subsuelo hasta esos 10 kilómetros. ¿Y pueden distinguir el petróleo? Afirman que sí, que identifican la firma eléctrica de los hidrocarburos, alta resistencia eléctrica, baja polarizabilidad y una anisotropía concreta. Y ojo a la precisión que reivindican. A ver. 2 metros, en la localización de dónde está la saturación de petróleo o agua salina, incluso a 10 kilómetros de profundidad. 2 metros a 10 kilómetros. Suena increíble. Mencionan también que funciona hasta en rocas difíciles como el granito, ¿no? Citan un caso en Vietnam. Sí, en la cuenca White Tiger. Y que el software es eficiente, programado en Python con procesamiento paralelo, lo típico hoy en día, pero aplicado a esto. ¿Y quién usa estas tecnologías? Porque suenan caras y complejas.
Pues las fuentes mencionan nombres importantes, gigantes energéticos rusos como Rosneft, Lukoil, Gazprom, también la petrolera nacional iraní, NIOC, y la china CNPC, con proyectos en Rusia, China, Mongolia, Indonesia. Dan ejemplos concretos, ¿verdad? Un proyecto 3D en Irán, otro en Siberia que dicen ahorró una barbaridad de dinero y aumentó la producción. Sí, hablan de más de 1.500 millones de dólares en ahorros y 4,2 millones de toneladas extra de petróleo en Siberia, y también de un descubrimiento grande de reservas en Ucrania, para Ukranafnifst. Y no solo petróleo. Lo de las kimberlitas que decías antes. Sí, hay una propuesta curiosa a la inteligencia militar de Pakistán para buscar kimberlitas en Arabia Saudí cerca de la frontera con China, asegurando un 85% de precisión, hasta 5.000 metros. ¡Vaya! Y hasta se atreven con el espacio, Marte. Proponen usar el AFESIP-PLP desde un satélite en órbita marciana para buscar agua, gases, sales. Bueno, hasta aquí digamos aplicaciones potentes, pero dentro de lo normal para tecnologías avanzadas. Pero es que las afirmaciones sobre RALPH 1 van mucho más allá, ¿no? Muchísimo más allá. Aquí es donde entramos en el terreno de las capacidades predictivas extraordinarias. Sostienen que RALPH 1 puede predecir cosas en sistemas abiertos muy complejos, sin necesidad de las simulaciones tradicionales que, según ellos, están limitadas. ¿Predecir qué tipo de cosas? De todos, según las fuentes: mercados financieros, criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, el precio del petróleo. De hecho, reivindican haber predicho el ataque con drones de 2019 a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Eso es muy gordo. ¿Y qué más? Meteorología, medicina, como predecir la recurrencia de un cáncer basándose en el crecimiento celular. Y luego, amenazas globales. ¿Amenazas globales? ¿Cómo cuáles? Pues mira, las fuentes listan meteoritos, terremotos, inundaciones, desplazamiento de los polos, guerras, epidemias, hambrunas, crímenes. Pero, a ver, explican cómo un algoritmo basado en fuerzas de Lorentz puede predecir, no sé, una guerra o una epidemia. Porque la conexión no parece obvia. Pues ahí está la clave. Los documentos no detallan ese mecanismo predictivo para eventos tan dispares y complejos. Es donde las afirmaciones son más espectaculares y la explicación brilla por su ausencia. Y mencionan un reconocimiento en Ucrania, ¿verdad? ¿Por predecir bombardeos? Sí, del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania en septiembre de 2022. Dicen que por su utilidad para predecir la intensidad y objetivos de bombardeos rusos, basándose en información estadística histórica. De nuevo, el cómo exactamente no queda claro. Entiendo. Todo esto nos lleva a un contexto un poco más amplio que también tocan las fuentes. Exacto. Mencionan brevemente la situación personal del creador, Vadim Chernov, que al parecer fue considerado prisionero político en Ucrania entre 2022 y 2023. Y también hay referencias a la política interna de Ucrania, ¿no? Citando fuentes externas. Sí, citan un documento polaco que analiza la política de ucranización. La describen como un esfuerzo lícito en tiempos de guerra para reforzar la identidad, pero cuestionando algunos métodos. Y hacen un paralelismo histórico un poco complejo con la primavera de Praga de 1968. Es importante recalcar aquí, como hacemos siempre, que solo estamos exponiendo lo que dicen las fuentes, sin posicionarnos ni validar estas comparaciones, ¿eh? Por supuesto, neutralidad total. Las fuentes lo presentan como una reflexión sobre los métodos usados en conflictos, pero subrayando que no es una equivalencia directa con la Ucrania actual. Y para terminar con el contexto, también mencionan algo sobre Estados Unidos. Sí, muy brevemente. Una declaración del Departamento de Justicia sobre considerarse una nación en guerra, con preocupaciones sobre seguridad interna y cierta controversia sobre posibles recortes presupuestarios a agencias como el FBI o la DEA. La verdad es que el material que hemos revisado hoy cubre un espectro enorme, desde tecnología para mirar bajo tierra hasta algoritmos que aspiran a predecir casi cualquier cosa, y todo salpicado de geopolítica. Sin duda, las capacidades que describen para estas tecnologías geofísicas y sobre todo para el algoritmo RALPH 1 son, muy llamativas. Aunque está claro que muchas de estas afirmaciones, especialmente las predictivas más allá de la geofísica, necesitarían una validación científica independiente muy, muy rigurosa que no aparece en estos documentos. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta final, un poco para darle una vuelta. Si herramientas así,
que pretenden saltarse nuestros métodos habituales de observar, analizar, predecir, quizás hasta la intuición humana. Si se volvieran realmente fiables y comunes, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de tomar decisiones, nuestra percepción del riesgo, o incluso qué consideraríamos conocimiento, especialmente en un mundo con fuerzas geopolíticas tan potentes y a menudo tan impredecibles?